Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenido. ¿Sabías que la minería en Colombia está en jaque por las decisiones del gobierno de Gustavo Petro? Pues te lo explico aquí en Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Bienvenidos. Número 1. Más impuestos. Pues la reforma tributaria prohibió deducir regalías y creó sobretasas al carbón. Resultado, las empresas pagan hasta el 140% en impuestos. Segundo, decretos como el 044 permiten declarar áreas restringidas sin estudios técnicos. Consecuencias, proyectos frenados y demandas al Estado. Tercero, según fuentes internacionales, la inversión extranjera cayó un 62% y minas como el Cerrejón redujeron su producción. Cuarto, la transición energética. Este se impulsa sin una estrategia clara, lo que pone en juego a varias comunidades que dependen de la minería. Al final, Petro quiere una Colombia descarbonizada, pero ¿a qué costo? Ahora yo quiero preguntarte, Sol, ¿tú crees que la minería en Colombia tiende a desaparecer o quizás esté en peligro? Deban, pues lo primero que hay que hacer es realmente dimensionar el significado de la palabra crisis, porque si miramos realmente, sí, en estos 3 años, pues la minería ha tenido menos crecimiento, ha tenido menos flujos de dinero, ha tenido menos inversiones, por supuesto eso se traduce en cierre de minas, también en menos apetito, obviamente, de venir y poner billete en el país. Adicional a eso hay muchas personas que están hoy desempleadas debido a todo este proceso de todas estas políticas que se han implementado en el gobierno. Así que sí, para muchas personas se puede ver realmente en crisis si hay menos regalías, si hay menos salud, si hay menos infraestructura. Se ha pagado muchísimo dinero desde la minería, dinero que no se está viendo ni en carreteras ni en absolutamente nada. Entonces muchos sectores, muchas personas y muchas regiones que viven de la minería pues realmente hoy lo pueden catalogar como una crisis. Y por esa razón es que quisimos hacer este programa el día de hoy y vamos a aterrizarlo entonces en cifras. La minería no solamente extrae minerales, también incluye piedras preciosas, sal, carbón, arcilla, yeso. Y esto es importante porque la gente normalmente lo único que hace es pensar en que la minería es una mina por allá lejana de nuestro diario vivir, con unas personas con pica y pala dentro de la mina, y realmente no. Hay muchas formas de hacer minería y sobre todo lo que nosotros tocamos en nuestro diario vivir trae detrás la minería. Se estima que el 90% del oro existente en el planeta aún está en el subsuelo, es decir, no se ha encontrado. Y celulares y computadoras, como lo que nosotros todo el tiempo utilizamos, pues tienen más de 2 minerales distintos que obviamente hay que extraerlos y hay que hacer minería para poder tener esos celulares y esos computadores. Colombia es uno de los principales productores de esmeraldas finas en el país. Podemos estar orgullosos de que la minería bien hecha, no la ilegal, sino la bien hecha, pues hace que nosotros estemos posicionados en el planeta gracias a nuestras esmeraldas. El efecto brillante de muchos maquillajes también viene de los minerales molidos, y el 95% de los fertilizantes se hacen a partir también de derivados de la minería energética. Como pueden ver, es decir, todo de verdad, lo que vivimos en el diario vivir, pues trae este tipo de minerías. Las prótesis, marcapasos, también usan titanio, platino y cobalto por ser biocompatibles. Esto lo único que significa son más minerales, más minería y más ejercicio minero. Las radiografías antiguas también ahí les muestro, un momento, las radiografías antiguas también se imprimen con sales de plata, es decir, con más piedras preciosas, con más minerales que están debajo de nuestro subsuelo. Y los billetes contienen minerales también en las tintas de seguridad. Si se dan cuenta, todo esto es simplemente unos datos curiosos para que ustedes vieran que la minería no es algo súper lejano. Realmente la minería es todo lo que nosotros cogemos, tocamos, palpamos, y por eso es que es imposible acabarla o reemplazarla. Se necesita, y sobre todo si hay tantas personas dependiendo de ella. Por eso entonces le doy paso a mi compañera Marta Olaya para que nos muestre en su nota de contexto un poco más precisamente información para aterrizar este tema. En los últimos años, el sector minero ha venido de capa caída, pues según las mismas cifras del DANE, en el segundo trimestre de este año, el PIB minero tuvo una caída de menos 14,4%. A esto se suma la menor inversión y el aumento de la minería informal. Pero preguntémosle a los expertos qué otras implicaciones tiene la caída que se ha venido presentando en el sector minero. Y este año esa caída ya va en el 10%. Han caído también las exportaciones de petróleo y de carbón. Y el presidente Petro se vanagloria de estarlo logrando. ¿Pero a qué precio para el país?
con más impuestos, con más requisitos y condiciones y condicionamientos, ha logrado frenar este sector. Pero esto se está traduciendo en un mayor déficit de nuestra balanza comercial, en menores ingresos de divisas al maíz que tanto se requiere. Y desde luego está impactando las finanzas públicas tanto del gobierno central como de las entidades territoriales. La caída en el sector minero no solamente afecta a las regiones mineras, sino por supuesto a la economía nacional. Soy Marta Olaya para Economía al Alcance de Todos, donde los números cuentan su propia historia. Y como siempre les he dicho, aquí en mi sillón pues siempre siento a las personas idóneas, a las personas totalmente que están ahí en la primera línea de la noticia. Por supuesto, dirigentes gremiales, también empresarios, incluso ministros, exministros, analistas, rectores. Todos ellos están ahí todo el tiempo analizando cada parte de la economía colombiana y por supuesto lo siento acá para que ustedes no solamente puedan hacer las preguntas, sino también para aterrizar todos esos temas que al final nos afecta o nos beneficia a todos. Perdón por mi voz en estos momentos, pero es una semana llena de gripa, entonces bueno, aquí estamos igual haciendo el programa con toda la energía y gracias por eso. Y por eso también entonces voy a presentar a mi invitado de hoy, es Juan Camilo Nariño, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Juan Camilo, muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por confiar en estos espacios digitales. A ustedes y Sol, gracias por finalmente estar aquí en el sillón contigo hablando de este tema que sin duda es muy importante para la economía nacional. Empecemos con algo y es que si usted ve en mi pantallita que todo el tiempo gira, ahí nosotros titulamos este programa como Minería. ¿Es un desarrollo o realmente es destrucción? ¿Y por qué lo pusimos así? Precisamente porque llevamos 3 años en este gobierno en donde se supone, o donde lo que siempre hemos oído de parte del gobierno es eso. La minería destruye, la minería no produce el Producto Interno Bruto que supuestamente produce, no genera los empleos que generalmente genera. Entonces usted es la cabeza del gremio de todos estos empresarios que día a día están luchando, no solamente pues con estos mensajes del gobierno, sino también con lo que realmente le aporta al país. Minería, ¿por qué es desarrollo y no destrucción? En los peores momentos, Sol, de la economía colombiana, en los mayores desbalances macroeconómicos, fiscales, en nuestros peores momentos como país, incluso donde muchos analistas, esas calificadoras de riesgo, veían poco viable las finanzas nacionales en los principios de los 2000, en los 90, siempre la minería estuvo ahí para equilibrar esas finanzas públicas. Si no hubiera sido por los recursos que tenemos como país, y haberlos explotado de manera responsable, pues por supuesto hubiéramos tenido que pagar las consecuencias todos los colombianos. Entonces, eso Sol, que parece simplemente números, porcentajes del PIB, aportes fiscales, en esencia lo que tienen en el fondo es que si eso no se equilibra, nos toca pagarlos a todos. Nos toca pagarlos a todos con menor inversión social, nos toca pagarlos a todos con mayores impuestos. El Estado hay que financiarlo y la minería colombiana ha sido el estabilizador de esas finanzas. Ahora bien, frente a la pregunta central de, entonces esto va a costa del medio ambiente, que creo que es fundamental en todo esto. Y no, las inversiones que hace la minería en materia ambiental en el año 2024, a pesar de una enorme reducción derivada de la conversación pública de nuevos decretos, resoluciones, la inversión minera en el ambiente fue cercana a los 777.000 millones de pesos, razón por la cual los únicos jaguares que caminan hoy en el departamento de La Guajira caminan en los predios del Cerrejón. Igualmente, vías en extinción y especies que si no, alguien no las hubiera conservado y hecho corredores biológicos y conservado las cuencas de los ríos y demás en extensiones en el departamento del Cesar, en el departamento de Córdoba, en el departamento de Antioquia y demás, pues eso no existiría. Esas inversiones cuando se hacen de manera responsable por mucho tiempo, 20 años, 30 años en algunos casos, pues generan un equilibrio de la biodiversidad en el territorio profundo. Y eso no lo digo yo. El año pasado concluimos un estudio con Brigitte Baptiste y un equipo de biólogos muy importantes del país y concluyeron eso.
Cuando la minería se hace bien, se hace con inversiones ambientales, inversiones sociales, inversiones en el territorio, genera un impacto neto positivo incluso en relación con el entorno o las inversiones que hubiera habido ahí antes, si la minería no hubiera estado, porque eso lo dicen algunos, que ojalá la minería no hubiera estado, pues esa inversión no hubiera llegado allá. Okay. Entonces, teniendo en cuenta, desarrollando esta primera pregunta, si es un desarrollo porque genera empleo, si es un desarrollo porque efectivamente hay inversión, esa inversión entonces pues obviamente da regalías, lo que significa infraestructura, salud, y adicional a eso sí es desarrollo porque tenemos conservación en el medio ambiente. Pero entonces, ¿cuándo es destrucción? Porque al final no podemos tapar el sol con un dedo y decir como que no, es que la minería no daña. ¿Cuándo sí daña? ¿Qué es lo que pasa? La minería tiene un impacto en el territorio y tiene un impacto en el territorio que hay que gestionar y además tratar de alguna forma, como lo dicen los estudios de impacto ambiental, compensar. Eso es sin duda una realidad, pero también sucede con el turismo, también sucede con la agricultura, también sucede con el desarrollo industrial en el país. Es decir, en eso no es nada distinto a hacer minería, posiblemente tiene unas inversiones mayores, un impacto mayor que hay que controlar, que hay que mitigar, pero sobre todo que hay que poner a disposición los números de las cuencas hídricas de todos los colombianos para así entre todos vigilarla. Habiendo dicho eso, la minería en el país y toda esta conversación que tú planteas solo sucede en menos del 1% del territorio colombiano. Y ese menos del 1% del territorio colombiano representa el 30% de las exportaciones del país y lo que conlleva eso en materia de la balanza cambiaria, el dólar versus el peso. Representa el 2.5% del PIB, representa casi, o representó en el año 2022 y 2023, casi 35 billones de pesos en impuesto de renta y contribuciones a las regalías. No sé si te acuerdas cuál fue la cifra de las dos reformas tributarias anteriores. Sí, más de 20 billones. Es decir, esto aportó 35 billones de pesos en esos 2 años. Entonces, ese menos de 1% de impacto en el territorio que hace estas inversiones ambientales, que hace estas compensaciones, generan esa estabilidad fiscal macroeconómica para el país profunda, donde no hubiera estado, nos hubiera costado a todos una gran cantidad de esfuerzo, de recursos, de inversión. Ahora uno sí se preguntaría, bueno, entonces esta línea que tiene el actual gobierno nacional, ¿es simplemente capricho o realmente tiene argumentos por debajo? Y por eso mi siguiente pregunta es, si se llegase a cumplir ese capricho, como lo digo yo, ¿se podría reemplazar la minería? ¿Y cómo? Pues la política pública no puede hacerse con caprichos, que como bien lo has dicho, creo que ha sido así. La política pública debe hacerse con pragmatismo, con el pragmatismo de las cifras, de los indicadores, para poder tomar decisiones responsables con todos los colombianos, es decir, responsables que busquen el bien común, que busquen el buen devenir para todos. No premiar lo ideológico y la falta de cifras, que finalmente lo que terminan haciendo cuando se toman decisiones con eso es afectándonos a todos. La minería, sobre todo, tiene un enorme impacto en el devenir de los municipios y de los territorios. Y este gobierno se ha caracterizado por tener una conversación irresponsable en relación con la minería. Pero esa conversación pública muy polarizante, muy agresiva en algunos casos, en el sector minero se ha traducido también en nuevos impuestos, nuevos decretos, nuevas resoluciones que lo que hacen es generar una profunda incertidumbre en la inversión. Y eso no es gratuito. La conversación pública, cuando se lidera mal, de manera caprichosa, de manera irresponsable, tiene efectos en el día a día de todos. La minería, razón por la cual, digamos, el resultado de esa conversación ha sido que la minería fue el sector que más decreció en la economía colombiana en el año 2024, menos 10%. Y en estos primeros 6 meses del año también igualmente ha decrecido y ha sido el sector que más ha decrecido. Y su inversión extranjera, la inversión, el soporte para el crecimiento futuro, el año pasado cayó 60% y estos primeros 6 meses del año lleva
31% en lo acumulado. Pero eso que parece etéreo y demás, pues tiene efectos en el empleo, en la producción, en las finanzas, en el equilibrio. ¿Sí se están cerrando minas? En el impulso territorial. Sobre todo el efecto ha sido en la inversión hacia adelante para que las minas colombianas sigan produciendo esas regalías, esos impuestos y ese empleo. La minería, sobre todo, la minería establecida en un país, demanda muchísima inversión de capital para poder continuar con esas producciones. Eso se ha visto afectado. No en vano, las mayores dos productoras de carbón del país han manifestado públicamente que van a reducir sus producciones hasta en un 50% de aquí a diciembre. Y eso obviamente se traduce en menos personas empleadas. Claro, menos empleo, menos regalías, menos dinamismo en el territorio. Déjame profundizar en eso. La minería para todos los años le aporta al país, comprándole a pequeñas, medianas y grandes empresas en el territorio colombiano, todos los años, para poder operar una mina, 14 billones de pesos anualmente. Eso es más o menos como si nuestro segundo socio comercial, es decir, como si la demanda agregada, las compras que hace Panamá a Colombia, se concentraran en las regiones mineras. Y eso, un socio comercial como Panamá, nuestro segundo socio comercial, pues es lo que hace la minería en el territorio. Dinamiza la economía, le da viabilidad a muchos negocios familiares, emprendimientos y demás en muchas partes del país. Y eso es lo que se pone en riesgo. Hoy, ya viendo todos esos efectos, podemos constatar si sí o si no la economía colombiana, tanto el sector privado como el público, puede acoger todas estas personas que quedan o todos estos sistemas productivos o todos estos rezagos que quedan de estas nuevas políticas en este gobierno. Digo nuevas pues porque llegó con el gobierno, pero al final el gobierno lleva 3 años con estas políticas de destrucción de la minería. Entonces, con estas políticas, de nuevo, hay efectos, hay rezagos, hay desempleo, hay menos producción, hay menos dinero. ¿La economía colombiana, tanto en lo privado como en lo público, sí puede acoger estas consecuencias? Yo creo que eso nos cuesta a todos muchísimo. Entonces pongamos esto en la perspectiva de largo plazo y las cifras del DANE. Uno de los mayores dinamizadores de la economía colombiana, uno es el consumo, que hoy está bien. Ha venido generándose un consumo importante en el país. Pero los estructurales, con lo que la economía permite crecer de manera sostenida en el tiempo, son otros elementos. Por ejemplo, la construcción y la vivienda. Eso decreció, según las cifras del DANE, menos 3%. Por supuesto, el sector de hidrocarburos, menos 7%. Y la minería, como otro factor estructural de crecimiento, menos 10%. ¿Quién puede absorber eso? ¿La industria, el turismo, el sector agrícola? Sin duda no. Sin duda no. Entonces ahí viene una pregunta fundamental, Sol, y es, en un país como Colombia, con enormes necesidades crecientes del 2026 para adelante, ¿podemos darnos el lujo de escoger entre turismo y minería? Cuando no son excluyentes, cuando yo por un capricho, un pragmatismo, una aproximación ideológica más que pragmática, entonces decido una cosa. No, los colombianos necesitamos que el turismo se desarrolle bien en una región, pero que haya minería, pero que haya desarrollo del sector de la construcción, de hidrocarburos, y así entre todos, haciéndolo bien, con muy altos estándares, porque aquí la tarea hay que hacerla bien entre todos, poder generar oportunidades para los jóvenes colombianos. No podemos darnos el lujo de escoger o de señalar. Aquí, sobre todo, tenemos que apalancar nuestro crecimiento con lo que tenemos, con los recursos, ojalá, pues, por supuesto, naturales, que esa es la conversación hacia adelante. A mí me gustaría que nos contara cómo utilizamos la minería en nuestro diario vivir. ¿Esto por qué? Porque la gente dice, bueno, yo veo un titular en noticias, veo algo que está pasando en redes sociales, incluso en este programa si dicen, sí, pues la minería ya en 3 o 4 sectores en donde están las minas, pues lástima, pero pues queremos solar y eólica y seguramente otros pensamientos. Pero lo que no sabemos es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos utilizando algo de minería. ¿Cómo lo utilizamos? Así es, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Baños más higiénicos, cocinas más limpias, más
fácilmente limpiables, con baldosines, con aceros inoxidables, los baños con porcelanas, con inodoros, las tejas de nuestras casas, la calle por donde llegamos, el celular con el que nos comunicamos, el esfero con el que escribimos, el vidrio del cual nos protegemos de las inclemencias del clima, pero el aire acondicionado que usamos también cuando hace mucho calor. Todo necesita minería. La vida moderna que estamos entre todos concibiendo necesita minerales, por un lado. Pero segundo, el mundo más verde, el mundo con menor reducción de emisiones, el mundo que cumple los acuerdos de reducción de emisiones que los países se han comprometido a hacer. Es decir, un mundo que genera más electricidad con fuentes eólicas, solares, con mayor movilidad eléctrica, pública, o las patinetas o las bicicletas, o carros, todo eso necesita más minerales. El mundo moderno que estamos concibiendo, pero también el mundo más verde, no va a existir y no lo vamos a lograr tener sin más cobre, sin más litio, sin más molibdeno, sin más tierras raras, y eso es fundamental. Porque no lo vamos a poder hacer. Las grandes restricciones hoy para alcanzar esos compromisos es el abastecimiento de minerales. Entonces la siguiente pregunta es, ¿Colombia tiene un rol que jugar ahí? En un país en donde el 97% del territorio colombiano está sin exploración, no conocemos los minerales que tenemos, no conocemos la riqueza que tenemos. Y eso, entre otras, es irresponsable con nuestras generaciones futuras. Ustedes precisamente tienen en esta semana pues el Congreso. Y yo sí quisiera saber en este Congreso, al final, ¿con qué sensación llegan? Es decir, sus agremiados, los empresarios, la industria, ¿con qué sensación llega en el sentido de nos faltan un poco más de 300 días? ¿Qué hay que hacer? ¿Aguantar o se puede hacer algo? Llegamos con una sensación de un optimismo comprobado frente a una enorme y adversa realidad. Es decir, este es el gobierno que ha tenido un paquete regulatorio más ambicioso en relación con la minería. Nuevos impuestos, como lo dije, decretos, resoluciones, que han puesto en una enorme incertidumbre al sector. Llegamos al Congreso, faltando 300 días para que acabe el gobierno, con la certeza de que eso es inconveniente, de que eso hay que pararlo, de que eso hay que contenerlo, seguirlo explicando. Por eso mi invitación al gobierno es permanente. Hay que seguir manifestando con pragmatismo, con cifras, con datos. El dato mata al relato, que eso es inconveniente para los colombianos. Pero también llegamos al Congreso con, o por lo menos yo en lo personal, con una visión de futuro. Y con una visión de futuro que creo entre todos debemos trabajar por ella. Colombia llega al 2026 con un gran desbalance fiscal, con un profundo desequilibrio macroeconómico. Seguro aquí lo han hablado. Pero además llega con unas enormes preocupaciones de los colombianos en el día a día. Necesitamos recobrar el sistema de salud y la calidad en el sistema de salud que teníamos antes. Su cobertura, los medicamentos que ahora salieron, que no hay medicamentos para las UCIs. Si uno llega crítico a una UCI, posiblemente no le pueden dar el medicamento adecuado. Pero también necesitamos recursos y financiación para llevar seguridad al territorio. Ya no es la Colombia de antes que tenía grandes aliados internacionales para hacerlo, recursos del Plan Colombia y demás. Es decir, esos ajustes macroeconómicos necesitan del concurso de todos los colombianos y el día a día nuestras preocupaciones, la salud, recobrarla, la seguridad en el territorio y así otro tanto de cosas necesitan financiación. De tal forma que yo sí voy con optimismo al Congreso porque sigo pensando que la minería es parte de la solución para los problemas y las preocupaciones que hoy tenemos los colombianos. Y precisamente hablando de esa financiación a futuro, se lo pregunto y por eso quería saber con qué ánimo llegaban al Congreso, porque es que al final, cuando uno habla de minería, no habla de minería para mañana o para pasado mañana, uno habla de inversiones, uno habla de pronósticos a mediado y a largo plazo,
y pues obviamente con todas estas, usted lo mencionó en toda la entrevista, hay mensajes equívocos, hay cifras pues que están malintencionadas, adicional a eso también pues digamos inestabilidad jurídica y sobre todo física, porque ustedes están en territorios en donde efectivamente hay conflicto armado. Entonces todo esto pues para un inversionista es como no, Colombia, muy bonito y muy todo, seguramente ustedes tienen allá muchos minerales que aún ni siquiera conocemos, pero mi plata y mi seguridad jurídica y física y todo no la voy a meter allá. Entonces teniendo en cuenta eso y si vamos ya a largo plazo, a mediano plazo 2026, el siguiente gobierno debería tener una nueva reforma tributaria. Los mineros siempre, o en general la industria de la minería siempre ha dicho que se les ha puesto muchos impuestos y que algunos son antitécnicos. Hoy, en esta coyuntura, ¿estarían dispuestos a sacar plata del bolsillo y a decir vamos a financiar el país? Pues, Sol, yo creo que un Estado, un país, una nación tiene dos maneras de financiarse. Con más impuestos, reduciendo el gasto sin duda. Este presupuesto que se presentó está en 26 billones de pesos desfinanciados, sí, sobre todo por gasto público. Entonces, hay dos maneras, con más impuestos, un presupuesto desfinanciado, y la verdad es que creo que el sector productivo no se puede estrechar más. El sector productivo para crecer, para generar mayor dinamismo, necesita inversión, necesita invertir. En las cifras de la OCDE, el país con menor competitividad fiscal es Colombia, está en el puesto creo que 10º entre esas economías. Entonces, pues por supuesto el sector productivo y dentro de eso es el sector minero, sobre todo con un impuesto a las exportaciones de carbón del 1% reciente, ya no hay más margen ahí, en lo personal tampoco, ya no nos pueden quitar más de nuestro salario. Pero hay otra alternativa para financiar un Estado, y es usar sus riquezas y sus recursos naturales bien usados, con muy altos estándares y con muy buenas exigencias por parte del Estado. El mundo ha demostrado que eso se puede hacer. El mismo Chile, que entre el 94 y el 2004 creció la producción de cobre casi por encima del 150%, redujo la pobreza casi 40 puntos. Botsuana, un país que en 1966 era el más pobre de África y el más pobre dentro de todos los países del mundo, a través de la producción responsable y el uso responsable de los recursos generados por los diamantes, hoy es un modelo en África en materia educativa, en materia de salud, en materia de prestación de un principio básico, la seguridad para todos. Igualmente los países del este europeo o China, que sustentó su crecimiento, muchos creen que en la mano de obra barata, pero no es tan así, en el crecimiento y producción de sus minerales. Y hoy su peso geopolítico en el mundo básicamente está dado porque lograron generar una cadena de valor desde las minas, produciendo ellos o por fuera, y un proceso industrial con esos minerales. Por eso los chips, por eso la discusión de todo. Es porque saben apalancarse en los recursos que tienen. Y Colombia tiene esa posibilidad. Tiene el 97% del país inexplorado. Los mediogeólogos así locos con pelo, no como yo, dicen que Colombia tiene los pórfidos de cobre más grandes del mundo y aclaran, inexplorados. Entonces, pues aquí tenemos que, para generar bienestar, como lo dice la Constitución, bienestar social, bienestar para todos los colombianos, pues necesitamos usar las riquezas que tenemos. Los minerales que hoy producimos, rodearlos de factores de competitividad, los carbones colombianos, el níquel, el oro, para que no sigan decreciendo en su producción, es el sustento, la base de nuestro sistema fiscal y macroeconómico, pero esos nuevos minerales, pues sacar una regulación hoy que atraiga la inversión, que sea amigable a la inversión. Y yo espero que eso se haga, porque de lo contrario, pues vamos a tener una estrechez económica muy grande en el 2026 hacia adelante. Ok, nosotros acá tenemos una sección que se llama ¿Qué le emberraca? Y le preguntamos precisamente a la gente ¿qué le emberraca del tema del día? Pues vamos a ver qué nos contestaron. Que desincentivar la minería es bueno porque ayuda al medio ambiente, pero por otro lado es malo porque cae la inversión extranjera y aumenta el desempleo en el sector. Pero vamos a preguntarle a la gente aquí en las calles
¿Qué les emberraca de que el gobierno esté desincentivando la inversión en el sector minero? Acompáñenme. No me emberraca nada, porque eso es cuidar el medio ambiente. No, en ese momento no me emberraca nada. Desconozco bien el alcance del programa y de lo que ustedes indican que quiere acabar el gobierno. Pues no me emberraca tanto porque la verdad el futuro está en el agua, en la naturaleza. Van a haber unos años de bonanza, eso no se niega, pero realmente los daños a futuro se me hace que van a ser irreparables. Pero sí debería haber una normativa que le beneficiara a ambas partes. Por esas razones que preguntábamos que al final en el diario vivir, ¿qué es minería? Porque la gente otra vez tiene en su... lejano. Exacto, la gente tiene en su cabeza que minería es allá el señor debajo de la mina lleno de hollín y entonces está allá picando y resulta que es todo lo que nosotros vivimos en el diario vivir y pues claramente el agua es muy importante, el sol también, bienvenidos todos, pero no se puede quitar una para reemplazar la otra porque entonces no tendríamos los baños higiénicos que queremos. Sin duda, pero además no significa acabarlos. El sector minero, según el IDEAM, es el sector de los que menos consume agua en el país. Creo que hay un estudio que tiene como 12 sectores económicos. La minería está tal vez en el 9º o 10º de esos 12. Consume más agua la agricultura, consume más agua el sector industrial, consume más agua el sector turístico, porque en la minería, con estas inversiones, una gran cantidad de gente pensando cómo hacerla bien, se recicla el 88% del agua que se usa en los procesos mineros. La minería no acaba el agua, así lo demuestran los estudios del gobierno y todo el que tenga dudas con eso, incluso los invito a las minas para que lo vean. Y segundo, tampoco acaba la biodiversidad, que es el otro factor determinante. Entonces uno aquí solo tiene que decir, bueno, ¿y esto cómo se le pone objetividad? Es este señor diciéndolo ahí, no. Nosotros tenemos un estándar mundial que hemos adoptado, que es un estándar que hoy siguen Australia, Canadá, Noruega y otros países, los países más mineros del mundo, los países que más agua tienen, pero también los países más turísticos y más, de alguna u otra forma, sostenibles o considerados sostenibles en su crecimiento. Y ese mismo estándar es el que aplican las compañías mineras en el país. De tal forma que si uno entra a la página de internet nuestra, acminería.com.co, ahí encuentra una sección en donde uno se mete y encuentra las calificaciones de 23 operaciones mineras en el país. Calificaciones en el uso del agua, calificaciones en el manejo de la biodiversidad, cierre de minas, cambio climático, manejo de comunidades e interlocución y conversación con grupos étnicos y ya temas mucho más técnicos como el manejo de los tailings y demás. Y esa misma calificación usted se mete en Australia o Canadá y la puede comparar con las operaciones mineras de allá. La minería hay que hacerla de manera objetiva y mostrarle a la comunidad, a la gente. Ese es mi objetivo, que en un futuro pueda esos entrevistados pensar también otras alternativas, no solamente lo que ven en una parte de la conversación. Y de manera objetiva llevar, pues por supuesto, con pragmatismo, los datos para tomar mejores decisiones. Tengo dos preguntas adicionales antes de pasar a nuestra siguiente sección y es como, en estos momentos Colombia estaba, no, necesitamos más gas y más gas y más gas pues para toda la transición energética y para todo lo que utilizamos, pero resulta que ya muchas personas, incluso empresarios que he hablado con ellos me han dicho, Sol, me ha tocado ir a buscar carbón porque ya no tenemos gas, porque ya la importación de gas se está volviendo más complicada. Entonces, toda esta transición que supuestamente nos iba a llevar a algo mucho más limpio, entonces ahora están haciendo que los empresarios en este país pues vayan a buscar carbón. Quiero saber cómo en esa minería, en esos carbones colombianos, aunque ustedes, bueno, tienen el carbón que ustedes también generan es para otro tipo de funcionalidades, pero quisiera saber en general la minería si ha tenido un efecto, o por lo menos en los carbones, ha tenido un efecto contrario a lo que se esperaba. Venga, ponemos esa conversación en el ámbito de la competitividad del país. Entre más competitivo es un país, más empleo genera. Entre más competitiva es su industria, más exporta, más bienes puede llevar a otros destinos. Y para esa competitividad, uno de los factores fundamentales de competitividad de cualquier industria es la energía. ¿Cómo me abastezco de energía para producir ladrillos, para producir cemento, para producir aceros, para producir zapatos, camisas,
telas, recubrimientos, lo que uno necesite, lo que necesita la economía. Cuando uno abre una fábrica en el Cauca, en Antioquia, en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, en Cesar, en Córdoba, en La Guajira, encuentra gas, si lo exploramos, o encuentra carbón. Y el uso eficiente de esos dos recursos nos tendrían factores de competitividad muy importantes. Pero nos hemos dedicado los últimos años a acabarlos, a no optar por ellos para así apalancar nuestra industria y apalancar el desarrollo del país. De tal forma que lo que yo siento con esto, cuando uno tiene recursos en abundancia y no los usa, nos hemos dedicado estos años, Sol, a tener una conversación de la escasez, de menos empleo, de menos oportunidades, y todo eso amparado en una discusión irreal. El cambio climático, el medio ambiente, nuestros aportes a una cosa que es inexistente. Y hemos dejado, por esa conversación en la cual nos hemos dejado meter de manera irresponsable, lo pragmático, cómo ser más competitivos con nuestro gas, cómo ser más competitivos con nuestro carbón. Y así, pues llevar más inversión, más empleo, más prosperidad, más bienestar social a todos. Y la última pregunta, entonces, antes de pasar con nuestra sección, es la minería ilegal. Porque pues también en el imaginario de las personas todo lo meten en la misma bolsa. Y resulta que no, sí, la minería está, pero hay una que es legal, hay una que está siendo bien hecha, hay una en la que paga impuestos, hay una en la que efectivamente la estamos deteriorando. Y mientras tanto, la minería ilegal, pues es así, ni la miramos, ni sabemos qué está pasando. Entonces, ¿cómo es el panorama de esta minería ilegal en estos momentos en Colombia? La extracción ilícita de minerales, en particular la relacionada con oro, hay también minería, extracción ilícita en el carbón metalúrgico en particular, pero y también en materiales de construcción. Pero la del oro es una minería que es la que los colombianos tienen como en el imaginario colectivo, y eso es destrucción, no prosperidad. La minería formal de oro, la minería empresarial, hace muchos años, décadas, dejó de usar mercurio. La extracción ilícita de minerales usa mercurio, contamina escuelas, contamina ríos, contamina bosques de manera discriminada por todo el territorio colombiano. En el último informe de la Contraloría General de la Nación dice que el 74% de la producción de oro del país es extracción ilícita de minerales, llevando destrucción ambiental y destrucción social. ¿Cuál es la respuesta de eso? La minería empresarial. Entonces aquí, mientras se habla de cuidar el ambiente, se le da viabilidad restringiendo la minería formal y los procesos de formalización y la inversión privada, se le da viabilidad a esa minería cuando la solución para eso es llevar inversión a un territorio y la institucionalidad que lleva a la empresa privada. Así es. Listo. Devan, ¿cómo se está moviendo entonces las redes sociales? Sol, desde Economía en la Red precisamente analizamos este tema a profundidad y también las opiniones de todos los seguidores que ya están conectados a través de nuestro live, como lo hacen todos los martes y los jueves a la misma hora. Y hacemos precisamente preguntas que nos dan un poquito del contexto y de lo que ve la gente al otro lado. Y la pregunta que hicimos, la hicimos a través de Instagram. Preguntamos, ¿está de acuerdo con marchitar la minería? Si el gobierno lo plantea y está bien, un 21%. No, la necesitamos en todo, un 29%, y es importante diversificarnos un 50%. Pasamos ahora sí con las preguntas y opiniones de nuestros seguidores para el doctor Nariño. La primera pregunta es, ¿por qué dicen que la reforma tributaria está ahogando la minería? ¿Qué cambió realmente para ustedes? Pregunta Camilo Martínez, doctor Nariño. La reforma tributaria anterior intentó hacer que las regalías no fueran deducibles, y a partir de ahí en todos los decretos y resoluciones de emergencia económica que le dan facultades al gobierno se ha intentado imponer nuevos impuestos. El más reciente es el 1% a las exportaciones. Eso nunca había sucedido a las exportaciones de ningún bien en el país. Bueno, pues esa reforma tributaria inicial, la Corte Constitucional
concluyó frente a eso que si eso hubiera avanzado en el ordenamiento fiscal del país, esos impuestos hubieran sido confiscatorios. Nunca antes la Corte había hablado de esa manera frente a un impuesto. Y eso es producto de los excesos de un gobierno, de la falta de análisis de un gobierno. Si uno lo traduce, eso ahora sacaron un nuevo decreto para subir las retenciones en la fuente, restándole aún más caja a todos los sectores productivos. En esencia, esa retención en la fuente anticipada lo que hace es hacer una reforma tributaria por debajo de la mesa, sin la discusión democrática, sin la discusión en el Congreso. Entonces, pues por supuesto, toda esta serie de medidas, más las otras que generan incertidumbre, el decreto 044, las APAs, los distritos mineros, todo, pues finalmente le restringe margen a la minería y por eso es que es el sector que más cae en la economía colombiana. Bien, la siguiente pregunta la hace Astraldo García. Soy ingeniero de minas, llevo 3 años sin empleo. ¿Yo tendré esperanza de volver a ejercer? ¿En qué me puedo reinventar en este sector? La minería es muy amplia, pero yo le diría que es que no hay que reinventarnos. Yo también vivo de la minería y espero seguir pagando la luz, el agua, el colegio de mis hijos, trabajando en lo que me gusta, que es además una actividad que la Constitución protege. Yo lo que lo invitaría es a que trabajemos por el futuro. La minería es la solución para lo que viene. Unas enormes restricciones presupuestales y macroeconómicas, una necesidad de recursos de los colombianos en salud, en llevar seguridad e institucionalidad al territorio, unos recursos que Colombia necesita en materia energética para estabilizar las matrices. Es decir, parte de esa solución es la minería. Y yo tengo fe, yo tengo esperanza que así lo entiendan en el próximos gobiernos, en el Congreso, en el Senado que se está conformando. Entonces mi invitación es de aquí a diciembre, enero, marzo del próximo año, trabajar por llevar ese mensaje. No podemos dejar este tiempo sin trabajar activamente por el sector, porque yo tengo esa convicción profunda. Parte de las respuestas de las preocupaciones de los colombianos está en el desarrollo del sector minero. Bien, doctor Nariño, para terminar esta ronda de preguntas, pregunta Paola Martínez, ¿es cierto que ahora las empresas mineras pagan más del 100% en impuestos? ¿Cómo funciona esto? Pues eso tiene unas distintas medidas, pero es lo que el gobierno se toma con la sumatoria de todos los impuestos locales, nacionales. Eso está en minería entre el 77 y el 85%. Es decir, el principal socio de una compañía minera es el Estado. De cada 100 pesos que yo produzco, se quedan en el país 85. Y esos 15 restantes, yo hago compras nacionales por 14 billones de pesos, hago inversiones ambientales por 770.000 millones de pesos y se hacen inversiones sociales de 360.000 millones de pesos todos los años. Entonces, pues, el principal socio es el Estado, que además ojalá use bien esos recursos. Como lo dije, 35 billones de pesos en este gobierno, en impuesto de renta y regalías. Yo quisiera ver dónde hay más hospitales, dónde hay más vías terciarias, dónde hay más puestos de salud, dónde hay más colegios, dónde hay más universidades. Porque esa plata es para eso, así lo dice la Constitución, pero no las he visto. Bueno, con este panorama que definitivamente nos vamos con el optimismo, hay que ser optimistas, hay que saber que vamos a cambiar de rumbo y que sí se puede salvar a Colombia. Nos despedimos y muchísimas gracias, doctor Nariño, por estar acá, por todo el contexto, las explicaciones y bueno, que toda la industria minera siga ahí con ese optimismo y aguantando estos 300 días que nos queda. Gracias. Gracias a ustedes por esta conversación. Y a ustedes también les recuerdo que si ustedes son emprendedores o tienen algún tipo de empresa y hacen responsabilidad social, lo único que tienen que hacer es venir, buscarnos, escribirnos y nosotros ahí vamos a estar con ustedes. Hicimos esta sección un propósito y una acción porque queremos mostrar lo que la gente todavía, pese a cualquier cosa que esté pasando, incluso todo lo que hablamos en esta entrevista, pues hay personas que siguen ahí luchando por Colombia, se ponen la camiseta porque tengamos un mejor país. Miren ustedes.
Sigamos hablando de emprendimiento. Me encontré a Lácteos Uala de Tenjo, Cundinamarca. ¿Cuánto tiempo lleva este emprendimiento? Nosotros formalmente llevamos ya 5 años en el mercado, sí señor. ¿Dónde puedo encontrar los productos Uala? Nosotros estamos ubicados en el municipio de Tenjo, en la vereda Chitasugá. Nosotros distribuimos también acá en Bogotá, en Tenjo, Tabio, Cota, Chía, Cajicá. Nosotros tenemos los lácteos tradicionales, pero en este momento también estamos sacando un producto diferente, que es el yogur de leche de almendras. Este espesito como el yogur tradicional, pero pues esa base de leche de almendras es perfecto para las personas que tienen problemas de lactosa, que son veganos o vegetarianos, y pues para todos los demás. ¿Cuánto cuesta este yogur de leche de almendras? Este yogur de leche de almendras tiene un costo de 12.000 pesitos. O también tenemos el tamaño familiar de litro a 30.000 pesitos. Este líquido de muestra, el yogur real, es mucho más espesito. ¿Con beneficios para la salud? Claro, sí señor. ¿Qué otros productos? Endulzado con stevia. Bien, ¿qué otros productos tienen Lácteos Uala? Tenemos yogur griego, tenemos con semillas de quinoa, yogur con semillas de quinoa, chía, amapola, amaranto. Tenemos kumis, tenemos, ya, eso es más que todo nuestro yogur. Bien, ¿su sueño como emprendedor? Poner nuestros puntos. Queremos tener varios puntos donde nosotros comercialicemos no solo Lácteos Uala, sino otros productos que sean de emprendedores, que estén saliendo, que tengan una excelente calidad como estos. ¿Redes sociales suyas? @Lácteos Uala, nos encuentran en Instagram, y en Facebook y en TikTok. Lo veo a usted muy optimista y eso es lo importante para emprender. Claro, claro, es importantísimo. Sin optimismo nosotros pues no estaríamos acá, no llegamos hasta donde llegamos. Bien, a comprar Lácteos Uala. Muchas gracias, Lácteos Uala. Y con estas buenas noticias nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, por conectarse, por participar. Ya saben que en nuestras redes sociales ahí les está apareciendo en pantalla. Lo único que tienen que hacer es buscarnos. Economía al alcance de todos, por supuesto, su matriz que es YouTube, pero ahí estamos en las demás redes sociales. Nos escriben, nos preguntan, nos critican, todo es bienvenido. Simplemente ahí vamos a estar para ustedes respondiéndoles y, por supuesto, siempre conectándonos para una sola razón o un solo objetivo. Y es que ustedes, con información, realmente tomen mejores decisiones. Que tengan feliz tarde. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.